Pero ¿qué te parece si empezamos hoy con nuestro episodio de esta mañana? Estamos estudiando Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. Y dice de la siguiente manera. ¿Ya tienes tu Biblia ahí a la mano? Si no tienes la Biblia te doy chancecito. Hechos 8 del 26 al 38. Y dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mira, cada día tenemos un sinnúmero de oportunidades de hablarle a otros acerca de Jesús. En nuestra comunidad las llamamos citas divinas. Y son divinas porque de todas esas oportunidades Dios es el que toma la iniciativa de la misión, como en el caso de Felipe en esta lectura. No es casualidad que de pronto de la nada tu vecino venga a ti contándote ese es su problema, o en tu trabajo o en la escuela sientas esa motivación en el corazón cuando escuchas que tus compañeros hablan algo acerca de su fe, o que de casualidad te encuentras en situaciones donde bien podrías orar por alguien. Creo que entiendes lo que quiero decir. Ese es Dios dándote el camino para que cumplamos nuestra misión. Qué coincidencia que Felipe está justo en el camino donde el eunuco etíope iba a pasar. Aprendamos a reconocer las oportunidades que Dios planea para amar a los demás, haciéndoles accesibles el conocer a Jesús. Felipe solo era un instrumento en el plan del Espíritu Santo. Pero no lo digo como algo sin valor, más bien quisiera animarte a que tú también te conviertas en un buen instrumento del plan de Dios para la transformación de la vida de muchas personas que te rodean. Pero continuemos leyendo. El versículo 30 dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Déjame hacer una pausa aquí. ¿Notas que Felipe oyó al eunuco leer la Biblia? Era una costumbre leer los textos de los profetas en voz alta. Estudios científicos han demostrado que leer en voz alta aumenta el nivel de comprensión. Mayor atención podremos darle a esa actividad. Si tienes hijos pequeños, al leer en voz alta, el niño no tiene que leer, solo escuchar. Eso le permite imaginar lo que sucede en la lectura y conocer a Jesús de una manera más cercana a su entendimiento. Si le das la entonación y las pausas como si de una emocionante historia se tratara, su atención será mayor. Leer en voz alta en casa también nos ayuda a fortalecer el vínculo familiar y de la comunidad. Dale la oportunidad a tus hijos de leer en voz alta. Con la práctica mejorarán su lectura, aprenderán nuevas palabras y conocerán a Jesús, que es el principal motivo. No te desanimes si al principio, en lugar de ser una alegría, eso les causa mucho enojo. Si tú lo disfrutas, el asunto de leer la Biblia, tarde o temprano ellos también lo disfrutarán. Pero continuemos con el relato bíblico. Felipe oyó que el eunuco leía lo que conocemos como Isaías 53. Estaba leyendo el versículo 7 y 8 acerca de la profecía del sufrimiento del Mesías y de cómo cargaría con nuestro sufrimiento por nuestro pecado. Entonces en el versículo 34 el eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Leer la Biblia y enseñarla es una semilla que termina en salvación. No,
más que terminar, solo cumple su propósito al germinar una semilla que continuará un ciclo de vida que se comparte constantemente. El verdadero amor fue la acción de Felipe de tomarse el tiempo para explicarle lo más claro y fiel posible lo que las Escrituras tienen y no solo lo que dicen. Porque la idea no es solo saber lo que dice el texto, sino que a través de él la gente conozca a Jesús y le crea. Todo el que cree, que se bautice. ¿Tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Bien has hecho. Bautízate, por favor. Nosotros te decimos cómo, es una acción bien sencilla, pero que resulta de la fe que tenemos aquí en el corazón. Si tú deseas bautizarte, mándanos un mensaje. Nosotros nos ponemos en contacto contigo y te bautizamos como la Biblia ordena que se haga. Eso fue lo que Pedro dijo en los principios de la nueva comunidad de fe, que crean y que se bauticen. Leemos la Biblia para que nuestra vida sea transformada. Ese libro tiene el poder de transformar nuestro presente y nuestro futuro. Al leer la Biblia, Dios ilumina nuestros corazones y mentes para tomar decisiones transformadoras en nuestra vida diaria. Leer la Biblia nos educa como seguidores de Jesús, pero no para cumplir requisitos o reglas, sino más bien, primero, para vivirla en la vida real y segundo, para ayudar a otros a ver su valor y su beneficio. Por ejemplo, la pregunta que siempre te hago, ¿ya leíste la Biblia? ¿Cómo la lectura de hoy puede llevar a quien lo lee hacia Dios? Por cierto, hoy estamos leyendo el Salmo 127. Y solo te voy a leer los 2 primeros versículos para hacer este ejercicio. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Ahora, ¿de qué se trata esto y cómo nos puede llevar hacia Dios? En primer lugar, de ninguna manera este versículo es una instrucción de ser flojos. Al contrario, nos muestra cómo todas las cosas que son parte de la búsqueda del bienestar solo tienen valor cuando aprendemos a confiar en Dios. Cuando conocemos cómo es que Dios hace las cosas y nosotros cumplimos nuestra misión en donde nos desenvolvemos en la sociedad, entonces cualquier actividad no es en vano, porque incluso en el descanso Dios está bendiciéndonos. No salgas a sobarte el lomo un día más, nunca más salgas a sobarte el lomo. Sal a servir a los demás y a compartir de Jesús lo que ha hecho, las grandes cosas que ha hecho contigo, no solo con palabras, sino con acciones que muestran tu trabajo excelente y tu confianza en Dios. Administra tu tiempo, tu vida, tu dinero, fuera de la preocupación, más bien desde la confianza de que solo Dios hace todo para nuestro bien. Muéstrale a otros que sea lo que te toque hacer en la vida, uno lo hace desde la fe que Dios está a favor de quienes lo aman. Eso solo por poner un ejemplo de cómo llevar a las personas y nuestro corazón hacia Jesús en cada lectura. Así es que podemos ayudar a otros a conocer a Jesús desde su palabra, animándolos a leer con nosotros primero la Biblia y explicándoles con la ayuda del Espíritu Santo lo que la palabra quiere decirle a sus corazones para que conozcan a Jesús y sean salvos por Él. Conviértete en alguien que sabe ver las citas divinas y sé un instrumento que coopera en la transformación de la vida de las personas que te rodean. No esperes a que eso suceda dentro de un templo. Normalmente esas citas Dios las prepara allá donde trabajas, estudias, en el transporte público, en medio de una conversación con los amigos o simplemente una gran coincidencia con desconocidos. Hazte un hábito de leer la Biblia en voz alta para beneficio tuyo y para el beneficio de otros. Créeme, en estos tiempos, como son los tiempos que estamos viviendo, a más de uno le harás el día
si escucha la palabra de Dios. Anima a otros, sin importar si tienen alguna religión o no la tienen, no importan las etiquetas sociales, anímalos a leer la Biblia contigo, sobre todo si son tus amigos o familiares. Lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero ¿y si comienzan a leer la Biblia y terminan conociendo a Jesús y son salvos? Y por último, date tiempo de acompañarlos en su lectura para enseñarles cómo esos textos no son solo letras, sino vida abundante para quien cree en Jesús como su Señor. Vive las palabras de Jesús para que otros más también deseen vivirlas cuando les expliques las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y así, mis amigos, es como comienza la plantación de las iglesias por todo el mundo. ¿Le entras?